Pues estamos aquí en el Radical Innovation Summit, organizado por la Universidad de la Libertad en Ciudad de México. Y aquí estamos con Jorge. Yo soy Claudia Terzi, facilitadora de la Universidad de la Libertad. Imparto un curso que se llama Liberalismo, Gobierno y Negocios. Buen título. Es un buen título. Sí, sí. Y me encantaría escuchar de qué nos vas a hablar, por qué estás aquí y cuáles son tus ideales de libertad que nos quieras compartir. Bueno, mi nombre es Jorge Gerizati y Sí. yo soy presidente del Economic Inclusion Group. Sí, Y me invitaron a dar un discurso sobre temas de innovación en el sector financiero, sí. específicamente de cómo se utiliza las criptomonedas para generar inclusión financiera en la América Latina, pero en todo el mundo. Y la razón por la que vine es porque yo siento que la tecnología es una de las grandes oportunidades que tenemos para avanzar la libertad. La tecnología no solamente en las criptomonedas, sino en la inteligencia artificial, en temas energéticos, es la manera de darle más empoderamiento y desarrollo económico a los que más lo necesitan. Porque, por ejemplo, en el tema de la energía, el hecho de que la energía sea bastante costosa, ¿a quién les perjudica? A la gente joven, a la gente con menos recursos. Lo mismo con el sector financiero. Cuando las personas no tienen cuentas bancarias, no tienen inclusión financiera, ¿quiénes son los más perjudicados? Es la gente que más lo necesita. Entonces por eso vine y hay buenos amigos acá, entonces lo estoy pasando muy bien. Además me contabas hace rato que eres venezolano. Claro. ¿Cómo ves las cosas en Venezuela en términos de libertad económica? Bueno, Venezuela lamentablemente se ha convertido en la historia de fracaso más grande, tal vez en la historia. El colapso económico de Venezuela no tiene ningún tipo de precedente. Nuestro país lamentablemente ha perdido 2/3 de su economía en 12 años. Pasamos de tener un 30% de pobreza a un 90% de pobreza. Hoy en día tenemos un 50% de pobreza extrema. 4 años de hiperinflación, es decir, una inflación de más de 1000% al año. Que es el tercer caso de hiperinflación más largo en la historia, solamente después de Nicaragua en su guerra civil y Grecia en la Segunda Guerra Mundial. El colapso económico venezolano es el mayor sin ningún tipo de guerra. Representa un colapso que más del doble de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Y 8 millones de personas se han ido, que solamente tiene precedentes en países con guerra, por ejemplo en la actualidad Ucrania o Siria. Entonces Venezuela para mí es un profundo dolor, la verdad, porque yo nací en esta situación, en esta revolución que le prometía a la gente más libertad y lo que le dio es más pobreza. Y algún día lo que yo espero es que poder implementar y aplicar todas mis ideas para que las cosas algún día cambien. Porque tenemos gente muy buena, muy empresarial, muy innovadora y gente que merece un mejor país. ¿Por qué crees tú que el caso venezolano es importante para el mundo como ejemplo de qué no hacer y en particular para México? Porque en el mundo estamos viviendo una situación económica compleja, tanto en países desarrollados como Estados Unidos o en Europa, como en países de vías del desarrollo. Estas situaciones complejas obviamente generan frustración. Muchas personas la están pasando muy mal, muchas personas ven que su salario no es suficiente y siempre va a haber la tentación de votar por más ideas socialistas. Siempre va a haber la tentación de pensar que a través del socialismo se puede llegar a un mejor futuro. Y la realidad es que no es así. Y el caso venezolano ejemplifica perfectamente todas las políticas económicas que no hay que aplicar. Desde control de precios, nacionalización, controles de cambio y en general una total agresividad en contra del mercado. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Pasó de ser un país relativamente libre económicamente a uno de los menos libres económicamente. Por eso yo siento que el caso venezolano hay que continuar explicándolo, hay que continuar hablándolo, porque lo menos que yo quiero es que otros países pasen por lo mismo que estamos pasando en mi país. Por ejemplo, yo hablo de 2/3 de la economía roto, pero las estadísticas a veces son muy frías. Y la cantidad de familias que se han quebrado, la cantidad de historias que no han podido cumplirse, la cantidad de personas que hubieran sido grandes ingenieros, grandes doctores, grandes profesores en Venezuela y hoy en día tienen que ir a otro país a ganarse la vida de cualquier manera. Y yo no quiero que eso pase en ningún país. Además, un país muy rico, ¿no? Con mucho petróleo, con reservas petroleras importantes. ¿Cómo empezó
este desprecio por la libertad económica, Claro. y cómo también se derrapó en violaciones a derechos humanos, desprecio también por las instituciones. Si me platicas un poco eso, ¿cómo fue la secuencia? Es en verdad un proceso muy interesante porque las cosas no ocurren de un día a otro. Las cosas siempre ocurren de forma progresiva. Venezuela en los años 70 era una de las 20 economías más ricas del mundo, desde el punto de vista de Producto Interno Bruto per cápita. Era un país con movilidad social, era un país que estaba creciendo. En los 80 y los 90 Venezuela no creció prácticamente nada. Entonces las expectativas de las personas fueron incrementando, pero al mismo tiempo la economía no les estaba dando eso que ellos pensaban que merecían. Porque en Venezuela siempre ha estado esa noción de que somos un país rico. Entonces cuando tú escuchas de que somos un país rico, pero tú en tu bolsillo no lo ves, en tu casa no lo ves, empiezas a tener frustración y empiezas a sentir que las instituciones te abandonaron, que las instituciones no trabajan para ti y de que hay que cambiar de raíz el sistema. Chávez en su momento se lanzó a la presidencia con una agenda de total cambio de raíz y la gente con frustración votó por eso. Y cuando tienes estos procesos populistas en los cuales se le da todo el poder a una sola personalidad, en los cuales se le da todo el poder de reescribir tu constitución, reescribir las reglas económicas, básicamente hacer lo que tú quieras sin ningún tipo de contrapoder, lo que termina es en un proceso donde concentración de poder, menos crecimiento económico, violaciones a la propiedad privada. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Un desprecio en las instituciones y una total falta de confianza en el mercado, porque las personas veían que el mercado no le estaba solucionando los problemas, cuando en verdad la solución hubiera sido más mercado, más propiedad privada, más rule of law y un sistema en el cual todas las personas sean incluidas económicamente. Muy interesante, sino la figura del caudillo que resuelve todo, porque eso encara también una falta de responsabilidad colectiva, ¿no? La libertad va de la mano con esa responsabilidad colectiva en el marco de libertades, instituciones y rule of law para generar riqueza y crecimiento económico. Totalmente. Las personas, la libertad y la responsabilidad son caras de la misma moneda. Claro. Y necesitamos, uno lo que quiere es un país en el cual todas las personas tengan la oportunidad de generar riqueza, de tener una mejor vida, de poder tener una casa, una familia, vivir bien. Y eso genera libertad, responsabilidad, reglas claras en la economía. Y lo que ocurrió en Venezuela es todo lo contrario. Un gobierno que decidía por todos qué hacer, decidía qué las fábricas tenían que producir, decidía cuántos dólares podía una compañía acceder, qué es lo que se debía importar, qué es lo que se debía exportar, qué precios ponerle a los productos. Y eso no funciona. Se llama socialismo. Sí, adueñarse del país y las decisiones en lugar de ser el gran facilitador, el gobierno, de la empresa, de los particulares, ¿no? Para que generen actividades privadas de emprendedurismo, de empresa, de libre empresa, ¿no? El facilitador debe ser el gobierno en el marco de lo que se entiende como servicio público, ¿no? Claro, ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente. Hay dos maneras de entender el rol del gobierno. Están, por ejemplo, los socialistas creen en sustituir los procesos de mercado con decisiones gubernamentales. Es decir, el gobierno va a decidir cuánto se produce de arroz, cuánto se produce de plátano, etcétera, cuánto se va a importar en cemento, cuando son decisiones que debería hacerla el mercado en libertad. Y están las otras personas, donde tal vez estamos nosotros, que dicen que el gobierno lo que debería es facilitar las reglas de juego, debería complementar al mercado, debería ayudar a que haya reglas claras de propiedad privada, que haya un sistema financiero que funcione para la gente, que haya cortes en las cuales se tomen decisiones no de forma arbitraria, sino a través de reglas bien claras, y todo, que haya buen transporte, buena infraestructura. Esas son cosas que tal vez el gobierno debería hacer y no en reemplazar los procesos de mercado. Platícame cómo empezó todo este empoderamiento de esta burocracia, de esta élite burocrática en el poder. ¿Cómo pagaban sus sueldos al inicio y al final
¿De dónde sacan los recursos, no? Bueno, Venezuela tiene el caso interesante de que es un país petrolero. Ya. Entonces, por ejemplo, el año 2003, 2004, no sé si te acuerdas que el petróleo subió a más de $100 el barril. Eso aumentó de forma significativa el ingreso del gobierno. Un ingreso que el gobierno podía gastar casi de forma arbitraria. Entonces se crearon todos estos esquemas en el cual una nueva clase empoderada recibía los beneficios de este esquema. Solamente en ingresos petroleros durante el periodo de Chávez se recibieron $1 trillón. Entonces todo esto pasó a una nueva élite política y se empezó a generar programas económicos que no tienen las reglas claras. Entonces ciertas personas tenían acceso a dólares de forma preferencial, ciertas personas tenían acceso a subsidios, y lo que hace es distorsionar la economía. ¿Y cómo degeneró en todo este tema de inseguridad y de esto que ya hemos escuchado sobre el cártel de los soles y todo este vínculo entre el gobierno, la corrupción e inclusive actividades criminales? Claro, ya el tema pasó de lo económico y hay una serie de disputas en el cual se dice que el gobierno está involucrado en temas de narcotráfico, etc. Y es algo, es muy peligroso porque estamos hablando de que Venezuela también tiene frontera con Colombia, entonces hay también la historia del narcotráfico en Colombia. Y en verdad lo que uno quiere es que todos los funcionarios públicos estén enfocados en trabajar para la gente, para que haya una mejor economía, para que haya un mejor sistema político, y que yo no quiero que ningún funcionario en mi país esté involucrado en ese tipo de delitos. Entonces es algo muy preocupante para yo al escuchar ese tipo de noticias. Para finalizar esta entrevista, quiero que me platiques un poco sobre el tema de penetración financiera y certeza en los derechos de propiedad. ¿Cómo se vincula el tema de la inclusión financiera de los bancos con el tema de la falta de certeza jurídica en los derechos de propiedad? Yo soy un fanático de ese tema y yo dedico gran parte de mi trabajo en ese tema porque me parece una de las grandes áreas donde hay que trabajar hoy en día. Yo estoy asesorando a gente en el Parlamento Europeo, gente en el Congreso de los Estados Unidos, porque lo que vivimos hoy en día es un sistema en el cual cientos de millones de personas, sino billones de personas alrededor del mundo, no tienen acceso a instrumentos financieros por distintas razones. En América Latina la mayoría de personas o no tienen cuentas bancarias o no pueden utilizar las cuentas bancarias de forma sistemática. Tienes a millones de personas en países como el mío, en el cual sus ahorros no están protegidos. El sistema financiero colapsó en Venezuela después de todos estos problemas. Y si tú no tienes hoy en día acceso a instrumentos financieros, no eres parte de la sociedad. ¿Cómo puedes rentar un apartamento? ¿Cómo puedes acceder a un trabajo? ¿Cómo puedes tener acceso a la propiedad? Tú hablabas del tema de la propiedad privada. ¿Cómo garantiza el tema de un crédito, por ejemplo? ¿Cómo garantizas el que te otorgue la banca un crédito si no tienes propiedad? Propiedad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Propiedad privada. Es un tema importantísimo. Yo estaba en Suiza hablando sobre este tema hace 2 días. Sí. Y estaba comentándoles sobre la realidad de América Latina, que es que la mayoría de personas no tiene su propiedad formalizada desde el punto de vista jurídico, que la mayoría de personas no tienen un derecho de propiedad, un título de propiedad. Y obviamente los suizos no me entendían, porque para ellos es algo tan ajeno. Y les mostraba fotos de América Latina, en el cual tenías casas sobre casas. Y yo les explicaba, y me preguntaban, ¿cuál es el problema de esto? Yo les decía, si tú no tienes propiedad, no tienes una dirección oficial, pues eso significa que no vas a poder tener como colateral esa propiedad para pedir un crédito. Para garantizarlo, ¿no? Para garantizarlo. Entonces no lo puedes tener como colateral. Eso significa que no puedes disputar problemas legales porque técnicamente no tienes tu derecho de propiedad. Eso significa que cuando el gobierno trata de hacer sistemas eléctricos o de agua o la policía quiere funcionar mejor, en verdad no hay registro de dónde la gente vive. Desde el punto de vista personal, si tu propiedad no está codificada en el ámbito jurídico, esa propiedad no te sirve para, por ejemplo, crear un crédito para tener un negocio,
y no te sirve para hacer una gran cantidad de cosas que te pudieran ayudar a tener una mejor economía. A mí me parece que el gran problema de América Latina es que tienes una minoría de personas con acceso a todos estos instrumentos financieros y la economía de mercado. Y tienes una gran cantidad de personas que no tienen acceso a estos instrumentos, por ejemplo, financieros. Por ejemplo, datos de África, cuando estaba en África, me comentan que para tener cuentas bancarias necesitas identificación. Pero en gran parte de países africanos, solo la minoría de personas tienen identificación. Y a las mujeres les cuesta muchísimo tener identificación oficial. Ya. Y sin identificación no puedes tener cuentas bancarias. Si no puedes tener cuentas bancarias, ¿cómo puedes ser parte de la economía? Para terminar, mucha gente no lo sabe, pero en Europa hay grandes problemas para el acceso a la banca y al sector financiero. Muchísimos migrantes, por ejemplo, que vienen de América Latina a Europa, no pueden tener acceso a la banca. Y muchísimas pequeñas empresas. Es un gran problema por cómo el marco regulatorio ha ido evolucionando. Pues qué interesante, Jorge. Creo que podemos seguir comentando esos temas y te agradecemos muchísimo que estés aquí en México y que nos visites en la Universidad de la Libertad. Celebro este Summit y muchísimas gracias. Igual, muchas gracias. Encantada. Gracias, igual.